Reciban una cordial bienvenida a esta breve síntesis sobre la teoría general del arte. Esta teoría fue desarrollada por su servidor, Jaime Jiménez, a finales de los 80s, principios de los 90s, y la hemos estado utilizando como base para la enseñanza de diversas carreras artísticas en la ciudad de Tijuana desde el año 2001. Apareció la primera versión impresa en el 2008 en el libro Arzoología, una ciencia del arte. La teoría general del arte, o como nosotros le llamamos la TGA, tiene dos características importantes. Es una teoría científica porque observa, describe y explica el fenómeno artístico, porque comprueba sus explicaciones mediante la coherencia con el estado del conocimiento y las verifica mediante predicciones y luego repite todo este proceso para comprobar y hacer cada vez más sólidos sus conocimientos. Lo que no hace una teoría científica, nunca ordena, nunca dicta, nunca le dice a nadie lo que debe de hacer, nunca dice cómo deben ser las cosas. Simplemente observa las cosas tal como las ve en la realidad y las describe tal como las ve en la realidad y busca una explicación. Ahora, ¿por qué decimos que es una teoría general? Por dos razones. Una, porque respecto de su fenómeno, que en este caso es el arte, nos responde tres preguntas. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Y cuáles son sus efectos? Y, además, es general del arte, porque no es del arte antiguo o del moderno, del oriental o del occidental, tampoco es del arte literario o del cinematográfico o del visual o del musical. Es una teoría que aplica a todas las disciplinas artísticas, de todos los estilos, de todos los tiempos y todas las culturas. Hay que tener en cuenta que una teoría no es igual a una hipótesis u opinión, y en general nosotros escuchamos personas que te dicen, oye, pero esto solo es una teoría, no está comprobado. Cuando dicen eso, normalmente están confundidos y están pensando en una hipótesis o una opinión. En la ciencia, una teoría se basa en la observación analítica del fenómeno. Propone una explicación que debe ser coherente con el estado general del conocimiento. Tiene que poder hacer predicciones y con esas predicciones se verifica que la teoría esté en lo correcto. No nada más quienes hacemos las teorías, sino otros científicos independientemente deben ver si es cierto o no lo que estamos diciendo. Esto es, las teorías no solamente ya están puestas a prueba, ya han sido comprobadas de alguna manera, sino que todos los días, por el resto de su existencia, van a seguir siendo puestas a prueba, lo cual las va a ir haciendo o más sólidas o va a obligar a mejorarlas. ¿Qué nos dice la teoría general del arte sobre el origen? Bueno, a partir de todas las pruebas que tenemos de tipo biológico, antropológico y demás, calculamos que hace unos 75,000 años surgió en África. Y sabemos que para los antropólogos la aparición del arte se toma como un signo de la aparición del ser humano moderno. Cuando encuentran un sitio antiguo con restos de homínidos que no tienen arte, no saben y creen estos no deben ser seres humanos modernos. Pero cuando encuentran restos acompañados de arte, entonces dicen, esto ya son seres humanos modernos. Como estamos hablando de algo antiguo que acompaña al ser humano desde sus orígenes, sabemos entonces que debe haber surgido de acuerdo a los mecanismos biológicos evolutivos existentes. No podemos imaginarnos historias del surgimiento del arte que presupongan milagros, que presupongan magia, que presupongan cosas absurdas o imposibles. Cualquier historia que nos hagamos del surgimiento del arte va a tener que ser compatible con lo que sabemos sobre los homínidos, su biología y su comportamiento evolutivo. Una importante pista que tenemos es el hecho de que muchísimos investigadores han descubierto y concuerdan en que alguna manera de arte u otra está presente en todas las sociedades humanas de todas las épocas y de todos los lugares. Esto es, decimos que el arte es universal. A pesar de que es una conducta compleja, es decir, una conducta que para aprenderla bien se necesita todo un proceso de maestro-alumno muy largo, y es una conducta costosa. ¿Por qué es costosa?
porque la gente que se dedica al arte tiene que dedicarle mucho tiempo y recursos, y eso hace que no puedan dedicarle tiempo y recursos a cosas más inmediatas como conseguir alimentos, etcétera, y esto hace que la sociedad tenga que costear esa conducta. Esto sugiere que el arte debe haber sido, desde el principio hasta hoy, una conducta que ayuda a la especie humana de una manera directa, inmediata y práctica para sobrevivir. Que sea una conducta de supervivencia es la explicación más plausible para que una conducta aprendida se disperse por todos los grupos de una especie biológica, como es la nuestra. El arte, de acuerdo a la TGA, nos da 3 productos que nos ayudan a sobrevivir. Aquí está la clave de por qué la conducta permaneció a lo largo de los miles de años. Nos da la referencialidad. Esto es, nuestros antepasados en la sabana, antes del arte, como todos los animales, no podían señalar, identificar y observar a un animal, por ejemplo. No podían señalar y decir, aquí está un bisonte. No podían ver al bisonte y no podían nombrar al bisonte, cosa que nos demuestran todos los estudios recientes sobre la biología del ojo, sobre las neurociencias de la visión, etcétera, y sobre la física. Nos demuestran que para poder ver un bisonte en la sabana es porque ya tenían antes en su mente una representación del bisonte. Y esta representación solamente pudo haber salido de la representación artística. Entonces, la posibilidad de ver, reconocer, señalar, seguir cosas en el mundo sale del arte, de ese proceso. Con esto se gana un poder que se llama la mediatez. Separar nuestra acción de nuestra reacción. A diferencia de otros animales, nosotros podemos pensar en los problemas cuando no están presentes. Podemos pensar en los leones, por ejemplo, cuando no están presentes. Y podemos pensar, por esta vereda pasan los leones todos los días en las tardes a tomar agua, y cada vez que nos los encontramos nos atacan y nos comen. Entonces esta vez vamos a ir temprano antes de que vengan los leones y les vamos a poner una trampa. O simplemente vamos a pasar temprano cuando no hay leones y vamos a poder pasar sin que nos ataquen. Esta capacidad de planear a futuro, de sembrar hoy para cosechar mañana, o de lanzar una flecha o una lanza y pelear con un depredador desde lejos, etcétera, se llama mediatez y es el resultado de la representación artística. Y finalmente la artificialidad, que es esta capacidad humana de crear lo posible, las cosas que no existen, pero pueden llegar a existir. Y eso lo vemos ilustrado aquí a la derecha con el concepto del robot androide, ¿no? Alguien se lo imaginó un poco más o menos en una obra de teatro, luego nos lo mostraron en una película y hoy en día estamos cada vez más cerca de un robot que pudiera ser como el de la película. Un robot capaz de engañarnos y hacernos pensar que es un ser humano de verdad. Con todo esto encontramos la función social del arte. El arte nos da las imágenes mentales para hacer posible el progreso, para crear el futuro, las nuevas tecnologías, las nuevas normas sociales, formas de gobierno, de educación, etcétera, las nuevas palabras. Con el arte construimos nuestro futuro, pero además es muy importante señalar que el arte nos ayuda a combatir la ley de pérdida y resolución. Esto quiere decir que una sociedad que no construye el futuro a través del arte no nada más no tiene cosas nuevas, sino que las cosas que ya existen se hacen viejas, se desgastan hasta que dejan de tener su sentido, su uso, su utilidad original. Eso lo vemos ejemplificado aquí en la imagen y corresponde a lo que nos muestran muchas películas pesimistas de las últimas décadas, ¿no? Un futuro donde la gente ya no sabe para qué sirve la tecnología y ya se han vuelto primitivos, ¿no? Eso sucede en una sociedad que no tiene artistas produciendo formas nuevas. El mecanismo principal del arte es el de la emoción. Sabemos que los sentidos evolucionaron para producirnos emociones útiles. Cuando los sentidos perciben una fruta madura y nutritiva, tenemos que sentir la emoción del antojo. Cuando los sentidos perciben un animal amenazante, un depredador, tenemos que sentir la emoción del miedo y ponernos a salvo. Por esta razón, las emociones, como tienen que ser útiles, van a hacer
casi iguales, van a ser típicas, van a ser muy parecidas en todos los seres humanos frente al mismo tipo de configuración. Este mecanismo lo utiliza el artista para representar a imaginar, para representar el mundo tal cual se le presenta y no como se supone que es, y para imaginar el mundo como podría llegar a ser. Y estas mismas emociones las va a usar el público reaccionando ante la obra de arte para interpretarla. ¿Sí? Esto tiene una consecuencia importante. Como toda obra de arte afecta las emociones del público, entonces, por tanto, también afecta su conducta. Si van a ser sociables, retraídos, agresivos, etc. Y afecta su estado de ánimo. Se van a sentir optimistas, desganados, entusiastas, ¿no? Y en consecuencia va a afectar la calidad de vida de las personas, su salud, sus relaciones humanas y su productividad. Por eso el arte y el diseño van a ser muy importantes para la sociedad, porque los necesitamos para tener un mejor futuro, los necesitamos para evitar que la sociedad entre en decadencia y caigamos de regreso en el primitivismo, pero tenemos que usarlos con cuidado y responsabilidad porque van a afectar la calidad de la vida de las personas. Hacemos entonces ciencia sobre el arte, producimos teorías del arte con un fin, poder evaluar, hacer predicciones y mejorar. Al conocer los mecanismos del arte, podemos ayudar al artista a que desarrolle su potencial creativo porque puede predecir las reacciones de su público. También puede controlar los mecanismos neurológicos de su cerebro para crear. Y entonces el artista ya no está a la merced de la inspiración, a ver cuándo le llega, a ver si acaso le llega. Y tampoco el artista está a la merced de la suerte, a ver si el público entiende lo que quise expresar. También la teoría del arte ayuda a las instituciones para que hagan la evaluación de proyectos, políticas y obras de arte. Solo así se pueden implementar políticas útiles y efectivas. Hasta antes de la TGA, hasta muy recientemente, todavía hoy, hay muchas instituciones que gastan tiempo, dinero y esfuerzo en arte y cultura. Pero al no tener una teoría de lo que es el arte y la cultura, no tienen ninguna manera de evaluar si lo que hacen es bueno, es malo o no sirve ni hace bien ni mal. ¿Sí? Entonces, quiere decir que estas instituciones, pues como dicen, por lo menos estamos haciendo algo, pero ¿qué tal si ese algo es malo? Es como darle una aspirina a alguien para curarle el cáncer, pero además la persona era alérgica a las aspirinas, ¿no? Entonces, no puedes decir por lo menos estamos haciendo algo. Aquí lo importante es tener una teoría para saber que lo que estoy haciendo es lo que se necesita hacer. Y mucho más importante todavía, esta teoría va a ayudar a la sociedad a tener conciencia de sus necesidades en materia de arte y cultura. Esto es, la sociedad urgentemente requiere del arte para mantener viva su cultura, para no caer en decadencia y perder su calidad de vida y volverse primitiva. Lo necesita, pero hasta antes de la teoría general del arte no lo sabía. Y por lo tanto, las acciones que ha tomado han sido al azar, sin ton ni son, y no necesariamente son las mejores. Entonces, para que la sociedad pueda hacer algo para estar mejor, lo primero que necesita es saber la función que el arte cumple y la función que la cultura cumple. Solamente sabiendo esto, podrán tomar las decisiones que les sirvan mejor a esa sociedad para prosperar y para vivir mejor. Bueno, les agradezco infinitamente su atención. Esta fue una presentación de la editorial Zona Límite. Aquí ven a los miembros del consejo editorial y nos vemos en la próxima.